Al llegar a la Junta de Extremadura nos encontramos un panorama desolador. Encontramos un grave déficit en materia de investigación que tiene un nombre y es la inacción y los recortes que en estas políticas públicas realizó el Gobierno del Partido Popular de José Antonio Monagua. Tanto es así que al llegar a la Junta de Extremadura en un informe que realizó la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues pudimos comprobar el bajo nivel de ejecución de lo que fue el quinto Plan Regional de I+D+I, tanto es así que una de las primeras medidas que en esta materia tomó el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara fue poner en marcha un plan de choque dotado con 30 millones de euros que convocamos en distintas convocatorias y en distintas líneas de ayuda en concurrencia competitiva que venían pues, a ser un oxígeno necesario para una política fundamental como es la innovación y como es la investigación como pilar clave del desarrollo regional. Y al mismo tiempo que inyectamos esos 30 millones de euros en ese plan de choque que realizamos en el año 2016, nos pusimos manos a la obra a trabajar para poder formalizar, para poder escribir, para poder programar el sexto Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 17-20, que se aprobó en el verano del año 17 y que viene a ser el instrumento básico de la planificación de las políticas públicas en materia de investigación de nuestra comunidad autónoma. Un sexto plan de innovación que venía con una cantidad presupuestada de 844 millones de euros para su desarrollo a lo largo de los 4 años que abarca. Y desarrollar este sexto plan de innovación en la región nos permite venir a lo largo de las últimas semanas y en estos 2 años de manera constante convocando distintas ayudas y convocando distintas líneas que vienen a fortalecer un sector que creemos estratégico para el desarrollo regional. Es el caso de hoy, con la aprobación de las ayudas para la realización de proyectos de investigación en los centros públicos de I+D+I de la región, con un presupuesto de 9.200.000 euros cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER. El objetivo, por tanto, de estas ayudas de 9.200.000 euros que hoy convoca la Junta de Extremadura es contribuir a que los equipos de investigación puedan realizar proyectos y puedan, por tanto, fortalecer el SECTI de nuestra comunidad autónoma.